Bueno, entonces vamos a dibujar un triángulo para ilustrar la ley de senos. Vamos a ver. Ahí está, este triángulo. Como dije, la ley de senos se cumple para cualquier triángulo. No importa si es triángulo rectángulo o cuál es. Se cumple para cualquier triángulo. Entonces vamos a nombrar a estos ángulos, los ángulos interiores. A este de acá lo voy a nombrar A mayúscula. A este ángulo que está aquí. Al que está aquí le voy a nombrar B mayúscula. Y a este de aquí le voy a nombrar C mayúscula. A ver, váyanlo dibujando. Ahí está. Ahora entonces ya nombré los ángulos interiores. Este va a ser A mayúscula, este B mayúscula y este C mayúscula. Ahora voy a nombrar los lados del triángulo. Ahora miren, este lado que estoy señalando con el lápiz, este de acá, es el lado opuesto a este ángulo de acá. ¿Sí están de acuerdo? Este es el ángulo A mayúscula. ¿Cuál es el lado opuesto a él? Ah, pues es este de acá. Sí, es lo mismo decir lado que cateto. En este caso, este lado es el opuesto a este ángulo. Como estoy dibujando las rayas, es el que está frente a él. Es el que está viendo de frente. Entonces, como este es el lado del triángulo que es opuesto a este ángulo, a este le voy a nombrar A minúscula. Ahí está, como este es el ángulo A mayúscula, el lado opuesto a él le voy a nombrar A minúscula. Y así de manera parecida con los demás ángulos. ¿Cuál es el lado opuesto? Ahorita copian. ¿Cuál es el lado opuesto a este ángulo? ¿Cuál es el lado opuesto? Ah, pues es este de acá, la base. Porque es el que está viendo de frente. Ahí está. Entonces a este lado le voy a nombrar B minúscula, porque es el que está frente a este ángulo, al B mayúscula. Así correspondientemente, el lado que está frente al A mayúscula va a ser el A minúscula. El lado que está frente al B mayúscula le voy a nombrar B minúscula. A ver, vayan copiando ahora sí. Ah, bueno, y finalmente el lado que está frente al ángulo C, es decir, ¿cuál es el que está frente al ángulo C? Ah, pues sí, el que queda, este de acá. Está frente al ángulo C mayúscula. Sí, el ángulo C mayúscula. Y a ese le voy a nombrar C minúscula. Siempre le pongo las rayas pues para denotar que este es el lado que está viendo este ángulo. Es el que, hagan de cuenta, como su vista, ¿no? Es el que está frente a él. Es el que está viendo. Entonces así es como van a nombrar los lados del triángulo. Los ángulos los pueden poner en el orden que quieran, los ángulos. Pero ya los lados deben ser los opuestos al ángulo. Es decir, el opuesto a la mayúscula es el A minúscula. El lado opuesto al B mayúscula, es decir, el opuesto es el que está viendo. ¿Cuál es el lado que está viendo este ángulo? Este. Y el lado opuesto al C mayúscula, ¿cuál es? El C minúscula. A ver, copien esta figura. Cuando terminen de copiar me dicen.
Bueno, ya acabaron de copiar. Bueno, si ya terminaron de copiar, voy a escribir la ley de senos. Bueno, entonces, dado estos lados del triángulo y estos ángulos, la ley de senos va a ser la siguiente. El lado A, es decir, lo que mide el lado A minúscula, dividido entre seno de su ángulo opuesto, va a ser igual a lo que mida el B minúscula dividido entre seno de su ángulo opuesto. Es el ángulo opuesto, por eso, ¿quién es el ángulo opuesto a este lado? Ah, es este. Porque este es el que está viendo. Este es el lado que está viendo el ángulo. ¿Y cuál es el opuesto a la mayúscula? Es este. Opuesto también lo pueden ver como aquel lado que no toca el ángulo. Así si quieren lo ven. ¿Cuál es el ángulo opuesto a este A mayúscula? Es el que no está tocando. Este ángulo está tocando al C y al B. Entonces, ¿cuál es el que no toca? Este. Por eso este va a ser el A. ¿Por qué este es el B minúscula? Porque este ángulo B mayúscula está tocando a este y a este. Por lo tanto, el que no toca es este. Así que este va a ser el B minúscula. Entonces, así es también otra forma en que encuentran los lados opuestos. Y los ángulos opuestos. Son los que no tocan. Ahora entonces, eso dice la ley de senos. Lo que mida este lado A dividido entre seno de este ángulo va a ser lo mismo que dividir el ángulo B, que diga el lado B, dividido entre seno de su ángulo opuesto, dividido entre seno de B mayúscula. Y esto va a ser exactamente lo mismo que C, lo que mide el lado C, dividido entre seno de su ángulo opuesto. Ahí está, a ver, copien. Copien esas ecuaciones en esta ecuación. Bueno, ¿ya copiaron? ¿Ya copiaron esto? Bueno, si ya copiaron, vamos a ver. Vamos a hacer un ejercicio. Vamos a aplicar la ley de senos para un triángulo. Vamos a ver. Entonces, vamos a tomar el siguiente triángulo. Ahí está. Los vértices, si quieren, los podemos nombrar en cualquier orden. Por ejemplo, si quieren que este sea ahora el A mayúscula, este el B mayúscula y este el C mayúscula. Ahora vamos a nombrar los lados opuestos. Bueno, hagan de cuenta que, bueno, primero voy a dar medidas. Hagan de cuenta que este mide 80 grados, este de acá. Hagan de cuenta que este ángulo mide 80 grados, este de acá. Ahí está.
Ahora hagan de cuenta que este mide, este de acá va a medir, digamos, 50 grados. No, mejor no 50, no. 40. Hagan de cuenta que mide 40. Y supongan que este lado mide, digamos, vamos a ver, 11. Y este lado mide 7. A ver, copienlo. Copien este triángulo. Bueno, ya copiaron. Ya copiaron el triángulo. Sí, profe, ya. Bueno, gracias. Bueno, ahora vamos a aplicar la ley de senos. Eso estamos haciendo. Vamos a aplicar esta ecuación. Es decir, lo que nos permite la ley de senos es hallar los lados faltantes. ¿Cuánto mide los lados faltantes? Es decir, ¿qué medida no es la que di? Esta, ¿no? Y este de acá, este ángulo falta. Entonces, en esencia también sí nos puede ayudar a calcular ángulos y lados. Bueno, entonces, vamos a ver. Entonces vamos a ver, escriban, ahí abajito, escriban abajo de esa figura. Dada la figura, es decir, ese triángulo, hallar el lado y ángulo faltante. A ver, copienle. Bueno, si ya copiaron. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a hallar el ángulo y el lado faltante. Entonces vamos a aplicar la ley de senos. La voy a escribir aquí. Vamos a ver. Aquí la voy a escribir. Aquí. Entonces la ley de senos dice: A entre seno de A es igual a B entre seno de B igual a C entre seno de C. A ver, voy a escribir eso. Y ahorita identificamos quién es A minúscula, quién es A mayúscula. Quién es B minúscula y quién es C minúscula. A ver, copienla. Ahora copien la ley de senos. Bueno, si ya copiaron. Bueno, vamos a identificar datos. ¿Quién es A minúscula? ¿Quién es A mayúscula? ¿Quién es B minúscula? B mayúscula, C y C. A ver, A mayúscula aquí claramente es 80 grados. Es este ángulo que está aquí. Es 80. ¿Cuánto vale A minúscula? A es el lado opuesto a la mayúscula. ¿Cuál es su lado opuesto? El 11. Porque es el que está frente a él. Es el que está viendo. Sí, es el que está viendo de frente. O como había dicho hace rato, también el lado A, este lado de 11, es el que no está tocando el ángulo. El ángulo está tocando este y este.
¿Cuál es el que no toca? Este. Así que este es su ángulo opuesto. Ahora vamos a averiguar quién es B minúscula. Bueno, B mayúscula aquí claramente, aquí está, es 40 grados. ¿Quién sería B minúscula? El que está frente a él. Este de acá, ahí está. Porque es es el lado opuesto al de 40 grados. Es el que está de frente, es el que está viendo. O también es el que no, es este lado B, es el que no está tocando este ángulo de 40. Este ángulo de 40 está tocando al 7 y al 11. Así que ¿cuál es su ángulo, su lado opuesto? El B. Bueno, y ahora C minúscula, ¿quién sería? El ángulo opuesto al C mayúscula. Bueno, este es el ángulo C mayúscula. ¿Cuál es el lado opuesto? Pues el 7, porque es el que está frente a él. Y sí, es el único que falta. Este es A, B y este C. Ahora el ángulo C mayúscula. Aparentemente no lo conocemos. Pero ya conocemos el valor de estos dos ángulos. Así que, ¿cómo podemos calcular este tercer ángulo? Si ya conozco estos dos, ¿cómo lo podríamos conocer? A ver, díganme. Bueno, entonces, otra vez, tengo el valor de estos dos ángulos y falta por conocer este. ¿Cómo lo podríamos encontrar? Sí, antes de aplicar la ley de senos. De hecho, bueno, ahorita hago una corrección, pero sí, este ángulo, ¿cuánto vale? A ver, díganme cuánto vale este ángulo. Es decir, recuerden, la suma de los tres ángulos interiores de cualquier triángulo, ¿cuánto deben sumar? Otra vez, ¿cuánto debe sumar la suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo? Deben sumar 180, recuerden. Bueno, si alguien lo dijo también, bueno, vean que su micrófono lo hayan desactivado. No oí que lo dijera nadie. Entonces, recuerden, la suma de los tres ángulos interiores debe ser 180. Si este vale 80 y este 40, ¿este cuánto debe valer para que juntados den 180? ¿Cuánto debe valer? ¿60 grados? 60 grados, exacto. Debe valer 60 para que juntados den 180. A ver, ¿por qué? A ver, este 60 todavía no lo conocíamos, era desconocido. Teníamos el de 80 y el de 40, esos conocíamos. Entonces, 80 más 40, ¿cuánto es? Es 120 grados. Entonces, ¿cuántos grados le hacen falta para llegar a 60? Para llegar a 180. Pues le hacen falta 60 grados. Porque pues sí, 180 menos 120 grados, ¿cuánto es? Es 60 grados, ahí está. Entonces por eso este ángulo vale 60 grados. Entonces corrige, copien y ya pongan que este vale 60 grados. A ver, copien.
No me avisen cuando terminen de copiar. Bueno, ya terminaron de copiar. Yo ya terminé. Bueno. Entonces, bueno, nada más hagan una corrección. Borren lo que vale el ángulo C. No pongan que vale 7. Bórrenlo. Vamos a hallar ese valor. Más bien vamos a hallar cuánto vale este lado C. A ver, bórrenlo. Bueno, si ya corrigieron. Entonces ahora sí, vamos a aplicar la ley de senos. Vamos a ver. Entonces vamos a sustituir valores. Ya tenemos varios valores conocidos. El A, ¿cuánto vale? 11. Dividido entre seno de su ángulo opuesto. Es decir, seno de A mayúscula. ¿Cuánto vale A mayúscula? Vale 80 grados. Y esto es igual a B. B es desconocido, así que lo dejamos con letra, porque no lo conocemos. Es desconocido. Dividido entre seno de B mayúscula. ¿Cuánto vale B mayúscula? 40 grados. Ahí está, sustituimos. Y esto es igual a C, que no conocemos su valor. Lo dejamos como letra, como incógnita. Dividido entre seno de su ángulo opuesto. ¿Cuánto vale C mayúscula? Es decir, seno de C mayúscula. ¿Cuánto vale C mayúscula? 60 grados. Entre seno de 60 grados. A ver, cópienlo. Ahí está, ya sustituimos valores. Vamos a ver, lo voy a reducir la vista. A vale 11. A mayúscula vale 80. Y esto es igual a B, que no conocemos su valor, lo dejamos como B. Entre seno de 40, porque ese es su ángulo opuesto. Y eso es igual a C dividido entre seno de su ángulo opuesto, que es 60 grados. Ahí está. A ver, copien. No me avisan cuando terminen de copiar. Yo ya, profe. Bueno, gracias. Entonces, vamos a ver. Bueno, entonces ahora hay que calcular estas incógnitas, precisamente, el B y el C. Entonces, ¿qué hacemos? Pues vamos a tomar dos ecuaciones. Es decir, ¿cuáles? A ver, quiero encontrar el valor de B minúscula, porque es una incógnita. ¿Con quién lo debo igualar? Es decir, nada más vamos a tomar dos, no vamos a tomar tres igualdades, vamos a agarrar dos. Voy a tomar esta, porque quiero la incógnita B. ¿Y cuál otra voy a agarrar? Pues esta, lo voy a igualar con esta. ¿Por qué? Porque no lo debo igualar con esta. ¿Por qué? Si la igualo con esta tendríamos dos incógnitas, la B y la C. Entonces no podríamos despejar. Pero si yo agarro esta ya no tiene incógnitas, ¿no? Y al igualarlas, ¿qué incógnita nada más habría? La B, nada más habría una incógnita. Y como lo demás ya es conocido, pues ya se puede calcular. Es decir, vamos a hacer esto. Como de este lado ya conozco todos sus valores, lo voy a igualar con esta de acá, con la de B. Es decir, nada más voy a agarrar estas dos, nada más esas dos, y vamos a despejar la B. Ahí está, nada más agarré esas dos. Ahí está, ¿lo ven? La única incógnita es B. Es como si fuera X. Ya lo demás es conocido. Así que ya lo podemos despejar.
Ahora, antes de que copien, vamos a irlo resolviendo. Vamos a resolverlo antes de que copien. Entonces, quiero encontrar b. Hay que despejarlo. ¿Qué es despejar? Dejarlo solito. Así que, ¿quién le estorba? El seno de 40, ¿no? El seno de 40 que está abajo de él. ¿Qué le está haciendo? Está dividiendo. Así que el seno de 40, ¿cómo va a pasar al lado izquierdo? A ver, otra vez. Quiero despejar b. ¿Quién le estorba? El seno de 40. ¿Qué le está haciendo el seno de 40 al b? Lo está dividiendo, ¿no? Entonces pasará al lado izquierdo como lo contrario. Entonces, ¿cómo pasará? ¿Sí, díganme? Entonces, ¿cómo va a pasar? A ver, otra vez, quiero al b. El seno de 40 le está dividiendo, ¿no? Entonces, ¿cómo va a pasar al otro lado? Como lo contrario a dividir. ¿Qué es lo contrario a dividir? Sí, si van a participar, desactiven el micrófono. No sé si están diciendo y yo no estoy oyendo. Entonces, ¿cómo va a pasar el seno de 40 al otro lado? Esto es b, no es un 6. Entonces, el seno de 40 que le está dividiendo, ¿cómo va a pasar al lado izquierdo? Multiplicando. Multiplicando, muy bien. Exacto. Entonces va a pasar multiplicando. Entonces va a multiplicar a estos dos. O para ser más resumidos, va a pasar multiplicando arriba. Es decir, el seno de 40 está abajo. Va a pasar arriba multiplicando al 11. Es decir, la manera de ilustración, ahorita copian. El seno de 40 va a pasar multiplicando aquí arriba junto al 11. Va a pasar de abajo a arriba. Es decir, ¿y cómo voy a escribir esto? Se va a escribir así. Se va a poner al 11 entre de paréntesis y el seno de 40, como pasó multiplicando, abro paréntesis, igual a seno de 40. ¿Por qué le ponemos paréntesis? Pues para denotar, para que sepamos que se están multiplicando. Recuerden que cuando dos cantidades están multiplicándose, pues es preferible que se pongan en paréntesis. Bueno, entonces el seno de 40 pasó multiplicando arriba al 11. Y el seno de 80 se queda abajo, siguió estando abajo. Así que lo escribo entre seno de 80. ¿Y esto a cuánto es igual? A b. Ahí está. Ahora sí, a ver, copien. Bueno, si ya copiaron, entonces nada más lo volteamos, el b lo pasamos al lado izquierdo y esta igualdad, y más bien, y toda esta fracción la ponemos del lado derecho. Ahí está, para que esté bien, estén como estamos acostumbrados. Ahí está. Ya no hice nada, nada más cambié de lugares, esto del lado izquierdo y esto del lado derecho. A ver, copien. Bueno, ya copiaron.
¿Y ya terminaron de copiar? Entonces, sustituyendo valores, multiplicando el 11 por el seno de 40 y dividirlo entre seno de 80 como acá, ¿qué resultado salió? 7.17. Entonces, ¿ya copiaron? ¿Dudas hasta acá? Ahorita no, profe. Bueno. Entonces, ¿ahora qué falta calcular? Falta calcular la medida del ángulo C. Vamos a hallar la medida del ángulo C. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, vamos a agarrar, ahora vamos a igualar a este, que conocemos todos sus valores, lo vamos a igualar con este, que nada más tiene una incógnita, que debemos conocer esta incógnita. Así que igualamos estos dos, el primero con el último. ¿Sí están de acuerdo? Si esto es igual a esto y esto es igual a esto, pues esto de acá, el del rectángulo primero, pues es igual al último rectángulo, ¿no? Entonces vamos a igualarlos. Es decir, vamos a ver. Es lo que decía, si esto es igual a esto y esto es igual a esto, pues significa que el primero es igual al último. ¿Están de acuerdo? Y hacemos lo mismo. Exactamente lo mismo. Quiero el C, lo que vale el C. El seno de 60 está dividiendo. ¿Cómo va a pasar al izquierdo, al lado izquierdo? Multiplicando. Va a pasar multiplicando arriba, al 11. Es decir, cuando lo pongo arriba es por lo siguiente, miren. Tengo 11 entre seno de 80 acá. Ahí está, 11 entre seno de 80. Y el seno de 60 está dividiendo. ¿Cómo pasa al lado izquierdo? Multiplicando. Pasa al lado izquierdo multiplicando. Entonces va a multiplicar a toda la fracción. Entonces sí, también pueden calcular el resultado así. Dividir 11 entre el seno de 80 y luego multiplicar todo por el seno de 60. Pero ¿por qué lo puse arriba? Como acá. ¿Por qué lo puse arriba?